Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. El Salmo 15 es uno de los textos más poderosos y directos del libro de los Salmos, y aunque es breve en su extensión, encierra una profundidad espiritual inmensa. Es un salmo atribuido al rey David, y comienza con una pregunta que, en sí misma, revela la esencia de la búsqueda espiritual del ser humano. Dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Con estas palabras, el salmista no se limita a formular una duda teológica, sino que expone la inquietud existencial que acompaña a todo creyente. El cómo vivir de manera que la vida sea agradable a Dios, el cómo caminar en rectitud y permanecer en la presencia divina. Este salmo no se detiene en rituales, ceremonias o en prácticas externas, sino que va al corazón de lo que significa tener una vida íntegra y transparente ante los ojos de Dios. Nos habla de la pureza interior, de la rectitud del carácter, y de la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. En un mundo donde con frecuencia se valora más la apariencia que la esencia, el Salmo 15 nos recuerda que lo que en realidad importa no es lo que mostramos a los demás, sino lo que somos en la intimidad de nuestro ser. David enumera características que identifican a la persona que puede habitar en la presencia de Dios. Caminar en integridad, hacer justicia, hablar verdad en su corazón, no calumniar con su lengua, no hacer mal a su prójimo, ni admitir reproche contra su vecino, despreciar al que es vil, honrar a los que temen a Jehová, mantener la palabra aunque duela, no aprovecharse de los demás a través del interés, y no aceptar soborno contra el inocente. Al concluir, afirma: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Este cierre no es simplemente una promesa, sino una declaración firme de que la fidelidad a Dios, en la vida diaria se convierte en un fundamento sólido, imposible de mover por las tormentas de la vida. Si meditamos en estas palabras, podemos entender que la espiritualidad que este salmo propone, no es teórica ni está desconectada de la vida cotidiana. Más bien, es profundamente práctica y se refleja en cómo tratamos a los demás, cómo cuidamos nuestra lengua, cómo cumplimos con nuestras promesas, cómo resistimos la tentación de aprovechar situaciones injustas para beneficio personal, y cómo damos testimonio de nuestra fe en la manera en que actuamos. No basta con creer en Dios o proclamar su nombre, sino que nuestra fe debe encarnarse en obras concretas de justicia, verdad y amor. Cuando David menciona la integridad, nos está recordando la importancia de vivir sin máscaras. La integridad no se trata solo de honestidad en los negocios, o en la palabra dada, sino de esa coherencia profunda entre lo que pensamos, lo que decimos, y lo que hacemos. Una persona íntegra no necesita fingir,
porque su vida entera está alineada con la voluntad de Dios. Este valor es particularmente desafiante en la actualidad, en una sociedad donde se premia la astucia, el aparentar y el éxito a toda costa. Vivir en integridad es, muchas veces, ir contracorriente, pero es justamente esa integridad la que nos convierte en personas capaces de sostener la presencia de Dios en nosotros. Otro aspecto fundamental que señala el Salmo es el uso de la lengua. Hablar verdad en el corazón y evitar la calumnia son virtudes esenciales para quienes desean morar con el Señor. Con frecuencia se subestima el poder de las palabras, pero ellas pueden construir o destruir, sanar o herir. Hablar verdad en el corazón significa que no hay engaño en nuestras intenciones, que lo que expresamos no nace de una agenda oculta, sino de la sinceridad y la transparencia. La calumnia, en cambio, destruye vínculos, divide comunidades y siembra semillas de dolor. Cuando alguien decide controlar su lengua y usarla para bendecir, para animar y para hablar vida, esa persona está reflejando el carácter mismo de Dios. Asimismo, el Salmo nos invita a examinar cómo tratamos a nuestro prójimo. No hacerle mal, no aceptar soborno en su contra, no buscar ventajas indebidas, son ejemplos claros de justicia cotidiana. A veces pensamos en la justicia como un concepto abstracto, reservado a jueces o gobernantes, pero la justicia de la que habla este salmo se manifiesta en nuestras relaciones diarias, cómo tratamos a nuestros compañeros de trabajo, cómo respondemos a la necesidad del vecino, cómo actuamos cuando se nos presenta la posibilidad de aprovechar la vulnerabilidad de otro. La justicia según Dios no es fría ni distante, sino profundamente humana y compasiva. El Salmo también resalta la importancia de honrar a quienes temen a Dios y rechazar lo que es vil. En una sociedad donde muchas veces se ensalza lo corrupto, lo superficial y lo violento, el llamado de David es claro: debemos admirar y valorar lo bueno, lo noble y lo justo, aunque a los ojos del mundo no sea popular. Reconocer y respetar a quienes buscan vivir según la voluntad de Dios, fortalece nuestra propia fe, y crea una comunidad de apoyo mutuo en el caminar espiritual. Un detalle particularmente profundo del Salmo es la invitación a cumplir la palabra aunque duela. En otras palabras, mantener los compromisos y promesas aun cuando ello nos represente sacrificio personal. Este principio nos recuerda que el valor de nuestra palabra no debe estar sujeto a conveniencia. Dios valora la fidelidad en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que parece trivial. Cumplir lo prometido, aunque implique renunciar a un beneficio propio, es un acto de amor hacia Dios y hacia los demás. Al final, la promesa que se nos ofrece es firme. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Este versículo no significa que la persona íntegra nunca enfrentará problemas, sufrimientos o pruebas. La vida de fe no nos exime de las dificultades. Lo que sí asegura es que quien camina en la presencia de Dios tiene un fundamento inquebrantable, un cimiento sólido que lo mantiene de pie incluso en medio de las tormentas más fuertes. No resbalar significa no perderse, no desviarse del propósito, no quedar atrapado en la confusión o en la desesperanza. Aplicar el Salmo 15 en nuestra vida diaria implica una revisión constante de nuestras actitudes y decisiones. Nos invita a examinarnos con sinceridad,
a reconocer nuestras debilidades y pedir a Dios la gracia para transformarlas en fortalezas. Este salmo no es una lista de requisitos que debemos cumplir por esfuerzo propio, sino una guía que nos muestra el camino de la santidad, un camino que solo podemos recorrer de la mano de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para vivir con integridad, para hablar con verdad, para rechazar el mal y para mantenernos firmes en la justicia. En un mundo lleno de ruido, competencia y superficialidad, el Salmo 15 es un recordatorio de que la verdadera grandeza no se mide por los logros materiales, ni por el poder, ni por la fama, sino por la capacidad de reflejar a Dios en cada gesto, palabra y acción. Nos llama a ser personas de verdad, de justicia y de fidelidad, porque sólo así podremos habitar en la presencia de aquel que es santo. Si cada uno de nosotros aplicara las enseñanzas de este salmo, nuestros hogares serían más pacíficos, nuestras comunidades más justas y nuestras relaciones más sinceras. La integridad, la verdad, la justicia y el amor no solo nos acercan a Dios, sino que transforman la realidad en la que vivimos. Este salmo, aunque escrito hace miles de años, sigue siendo profundamente actual, porque el corazón humano sigue anhelando lo mismo: vivir en comunión con Dios y permanecer bajo la seguridad de su presencia. Por eso, la importancia espiritual del Salmo 15 en nuestra vida diaria es inmensa. Nos ofrece una brújula moral y espiritual que nos orienta en medio de la confusión del mundo. Nos recuerda que lo esencial no está en la apariencia religiosa, sino en la autenticidad de nuestra fe vivida, día a día. Nos enseña que habitar en el monte santo del Señor no es un privilegio reservado para unos pocos, sino la consecuencia natural de una vida rendida a la voluntad de Dios, guiada por el amor, la justicia y la verdad. Tomemos unos minutos para unirnos en oración. Amado Dios, Padre Santo y Eterno, en esta hora me acerco a ti con reverencia y con humildad, porque reconozco que tú eres santo y perfecto, y que tu morada es santa, pura y eterna. Me presento ante tu presencia con el anhelo más profundo de mi corazón. Quiero habitar en tu tabernáculo, quiero morar en tu monte santo, quiero permanecer en ti y no alejarme nunca de la luz de tu rostro. Señor, tu palabra me muestra el camino de la integridad y de la verdad. Me recuerda que no basta con decir que creo en ti, sino que debo caminar cada día de acuerdo a lo que me enseñas. Hoy te confieso que muchas veces me he desviado de ese camino, he permitido que la impaciencia, el orgullo o la comodidad guíen mis pasos. Sin embargo, en lo más profundo de mi alma hay un deseo genuino de vivir en coherencia, de ser alguien que refleja tu carácter y que honra tu nombre en todo lo que hace. Padre, tú me dices que el que habita en tu presencia es aquel que camina en integridad. Y yo te pido que me enseñes a ser íntegro, que no viva dividido entre lo que muestro a los demás y lo que pienso en secreto, que mi vida sea un reflejo transparente de la verdad. Ayúdame a ser la misma persona en público y en privado, delante de los hombres y delante de ti. Dame fuerzas para resistir la tentación de aparentar, para no disfrazarme de lo que no soy, para no vivir buscando la aprobación de la gente, sino únicamente la tuya, porque solo tú conoces el corazón y pesas mis intenciones. Señor,
tú me invitas a hacer justicia. Quiero pedirte que me enseñes a ser justo en mis palabras, en mis actos, en mi manera de tratar a los demás. Enséñame a no buscar solo mi propio beneficio, sino también el bien de mi prójimo. Dame un corazón compasivo para defender al que no tiene voz, para levantar al que ha caído, para compartir con el que necesita. No permitas que me vuelva indiferente al dolor de otros, sino que mis manos estén siempre dispuestas a servir y a reparar lo que pueda reparar. Padre amado, tu palabra también me pide hablar verdad en mi corazón. Líbrame de la mentira, de la hipocresía, de la manipulación y del engaño. Haz que mi boca sea fuente de verdad, aunque esa verdad a veces duela, y que mi corazón esté libre de dobles intenciones. No permitas que pronuncie palabras que hieran, ni que difunda calumnias que destruyan. Quiero que mi lengua sea instrumento de bendición, de consuelo y de esperanza. Ayúdame a usar mis palabras para edificar, para animar y para sembrar vida, porque cada palabra que pronuncio tiene poder, y yo quiero que ese poder sea para bien y no para mal. Señor, quiero también aprender a no hacer mal a mi prójimo. A veces me dejo llevar por enojos, por rencores o por el deseo de venganza. Te pido que me limpies de toda raíz de amargura, que me enseñes a perdonar y a tratar a los demás con la misma misericordia que tú me has dado. No quiero levantar reproches injustos contra mi vecino, ni permitir que la crítica o el juicio fácil se alojen en mi corazón. Quiero aprender a ver a cada persona con tus ojos, a reconocer su valor, su dignidad y su necesidad de amor. Padre, enséñame a rechazar lo que es vil, y a honrar a quienes te temen. No quiero dejarme seducir por lo corrupto, lo vacío o lo engañoso que este mundo tantas veces presenta como éxito o felicidad. Dame discernimiento para distinguir lo que te agrada de lo que te ofende, y fuerza para escoger siempre lo que te honra. Ayúdame a reconocer y a aprender de los que caminan en tu temor, de aquellos que con sencillez y fidelidad reflejan tu carácter. Que yo pueda admirar lo bueno, lo noble y lo justo, y que mi vida se inspire en esos ejemplos silenciosos que sostienen al mundo con su fe. Señor, tu palabra me enseña que el que mora en tu presencia es aquel que cumple su palabra aunque le cueste. Ayúdame a ser alguien fiel, confiable, capaz de mantener mis promesas aunque eso implique sacrificio. No quiero ser alguien que habla mucho y hace poco, quiero que mi palabra tenga peso, que cuando diga sí, sea un sí verdadero, y cuando diga no, sea un no firme. Enséñame a cumplir compromisos con amor, con paciencia y con responsabilidad, porque así reflejo la fidelidad con la que tú mismo me sostienes cada día. Padre eterno, también me recuerdas que el justo no presta su dinero a interés para oprimir al necesitado, ni acepta soborno contra el inocente. Dame un corazón generoso, que sepa compartir sin esperar ganancia, que dé con alegría y no con cálculo. Ayúdame a rechazar toda forma de corrupción, toda tentación de obtener beneficio a costa de la justicia,
toda oportunidad de enriquecimiento injusto. Prefiero quedarme con poco en mis manos y tener paz en mi conciencia, que acumular riquezas manchadas de injusticia. Señor, yo sé que el camino que me propones en este salmo no es fácil, que no siempre tendré la fuerza suficiente por mí mismo para vivirlo. Por eso te pido que tu Espíritu Santo me guíe, me fortalezca y me sostenga. No permitas que me aparte de tu voluntad, aunque todo alrededor me invite a lo contrario. Hazme firme en medio de las pruebas, constante en medio de la tentación y valiente en medio de las presiones del mundo. Quiero caminar contigo cada día, quiero que mi vida entera sea un reflejo de tu gloria y un testimonio de tu amor. Padre, tú me prometes que el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y hoy me aferro a esa promesa con todo mi corazón. No significa que nunca enfrentaré dificultades, ni que no conoceré el dolor, pero significa que aún en medio de las tormentas mi pie no se hundirá, porque tú serás mi fundamento firme. Significa que mi alma no quedará atrapada en la desesperanza, porque tú me sostendrás con tu mano poderosa. Significa que, aunque caiga, me levantarás, y que, aunque tropiece, no me perderé, porque tu luz me guiará de regreso. Señor, hoy pongo mi vida en tus manos. Te entrego mis palabras, mis pensamientos, mis decisiones, mis relaciones y mis sueños. Quiero vivir cada día de acuerdo a los principios de este salmo, no como una carga pesada, sino como una respuesta de amor a tu misericordia. Enséñame a disfrutar de tu presencia, a buscarte en lo secreto, a caminar contigo en lo cotidiano. Hazme recordar, en cada momento de duda, que el verdadero tesoro es habitar en tu casa, vivir bajo tu cobertura y permanecer en tu amor. Gracias, Padre, porque me das tu palabra como lámpara a mis pies. Gracias porque me muestras que la verdadera santidad no está en lo externo, sino en la verdad del corazón. Gracias porque me enseñas a ser justo, íntegro, fiel y misericordioso, y porque me prometes que, si sigo este camino, no resbalaré jamás. Te alabo, Señor, porque en ti tengo la seguridad de un fundamento eterno. Hoy, con humildad, oro y me comprometo a vivir como tú me enseñas. Y aunque sé que soy débil, confío en que tú eres fuerte en mí. Aunque sé que puedo fallar, confío en que tu gracia me restaura. Aunque sé que el mundo ofrece caminos más fáciles, yo elijo permanecer en el tuyo, porque solo en ti hay vida, verdad y plenitud. Señor, que cada día que viva en esta tierra sea una oportunidad para acercarme más a ti. Que cada palabra, cada gesto y cada decisión me conduzcan a tu monte santo. Y que al final de mis días pueda presentarme delante de ti, no con las manos llenas de méritos, sino con un corazón que aprendió a caminar en integridad, a amar la justicia y a hablar verdad en lo profundo. En el nombre de Jesús, que es mi roca firme y mi refugio eterno, levanto esta oración, creyendo en tu fidelidad y en tu promesa. Amén.